control principal de los pisos ecológicos. Muy bien, utilizaron el calor del agua, miren ustedes, utilizaron el calor del agua para los lugares fríos, para los lugares fríos. Bien, tercera pregunta. ¿Quiénes administraban los depósitos estatales? ¿Quiénes administraban? Está ingresando la directora, por si acaso voy a admitirla. Abran las cámaras. 1, 2, 3. Ya. ¿Quiénes administraban entonces los depósitos estatales? Eran los curacas y los jefes del AYU. Los curacas, que eran los jefes del AYU, ellos eran los que administraban, ¿ya? Los jefes del AYU. Los curacas, que eran los jefes del AYU. Muy bien. Número 4. ¿Cómo se utilizaba la producción obtenida de la tierra del Estado? ¿Cómo se utilizaba? Polanco, estás tomando nota, ¿no? Ya. Se repartía para todos por igual. Se repartía para todos por igual. Se repartía para todos por igual. Bien, siguientes, trabajando en clase, dice, ¿no? El trabajando en clase lo van a hacer ustedes. Eso queda como tareita. Hay 4 preguntas, ¿ya? Y una lectura para que ustedes contesten. Hacemos entonces nuestro verificando el aprendizaje, ¿ya? La primera pregunta de este tema. ¿Fueron fertilizantes que se utilizaron en el Tahuantinsuyo? Recordemos que se utilizaba, ¿qué cosa? Se utilizaba el salitre, ¿sí? El salitre, el guano de las islas y los excrementos de los camélidos, ¿ya? ¿El salitre ya se utilizaba en ese tiempo en la primera etapa? Todavía, ¿verdad? Entonces el salitre queda descartado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La letra C, 2 y 3. Guano de las islas y el excremento de los camélidos, ¿ya? Perfecto. Pregunta 2. Los antiguos peruanos se preocuparon por tener chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos. ¿Qué es lo que les incentivaba a ello? ¿Qué les incentivaba a ello? Bien, la respuesta sería la más correcta, la disposición de los incas respecto al abastecimiento de los pobladores. ¿Qué quiere decir esto? El inca les daba las semillas, ¿no? A la familia, regalaba el topo y le daba las semillas para que hicieran, ¿no? El plantado. Todo lo que ellos plantaban, todo lo que salía de la producción, no era solo para el que había hecho la plantación, sino era repartido para todos, como ustedes lo saben, ¿ya? Muy bien. Entonces sería la letra D. La tercera pregunta, sobre las colcas, ¿es cierto que eran depósitos estatales, que se ubicaban en todo el Tahuantinsuyo, se llevaba la cuenta de los productos mediante el uso de los quipus? Esas todas las respuestas son correctas, entonces la letra E. Bien, continuamos número 4. Las cereales cultivadas por los incas fueron quinoa, trigo y arroz. Estamos hablando de las cereales, ¿ah? ¿Cuáles eran las cereales que habíamos dicho? Cereales, quinoa, trigo y arroz. La quinoa nada más es cereal, ¿no? La quinoa. Entonces aquí la respuesta es la quinoa. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Fueron tubérculos cultivados por los incas la papa, el camote y el oyuco? ¿Sí o no? Sí, los 3. Entonces marcamos todas. Pregunta número 6. La tecnología de los andenes durante el Tahuantinsuyo significó un proceso de... A ver,
ampliación de fronteras agrícolas. Brian, estás tomando nota, ¿no? Ampliación de fronteras agrícolas. ¿Sí? La pregunta 6, la tecnología de los andenes era ampliación de las fronteras agrícolas. No he dicho fronteras de países, sino fronteras agrícolas. Quiere decir que se pudo hacer en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte del centro. Ellos tuvieron un sistema cómo hacerlo, ¿sí? Muy bien. Pregunta 7. En las colcas incaicas se almacenaban principalmente el excedente de las tierras del Estado y las destinadas al culto. Letra D. Letra D. Muy bien, pasamos a la número 8. En la economía del Perú antiguo, el acceso a varios pisos altitudinales ¿qué permitió? La complejidad ecológica. Complejidad ecológica. ¿Qué quiere decir complejidad? Que podíamos tener varios climas, ¿no es cierto? Complejidad ecológica. Por ejemplo, si tengo los sembríos en la costa, es un clima, pero tengo mis sembríos en la parte de la cordillera, en la sierra, es otro clima. Y asimismo, si me voy al lado de la selva, ¿no? Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. Número 9. El control vertical de los pisos ecológicos en el Incario servía ¿para qué? Letra B, para poder acceder a los productos de diferentes zonas ecológicas. Poder acceder a los productos de diferentes zonas ecológicas. Muy bien. Pregunta siguiente. ¿Las colcas corresponden a qué cultura? Las colcas corresponden a qué cultura? Sin duda a la cultura inca, ¿ya? La cultura inca. Muy bien. Entonces ya hemos superado esto de la agricultura y nos vamos entonces, ahora sí, a la cosmovisión. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Una visión desde el cosmos, ¿verdad? Quiere decir cosmos, todo, un todo, ¿no es cierto? En el mundo andino, pues, de nuestra población, teníamos una forma, ¿qué se puede decir?, de entender al mundo, ¿no? En nuestro mundo andino, tenía una forma diferente a los demás. Las cosas totalmente eran distintas cuando llegaron los españoles. Nuestra cultura era, ¿cómo se puede decir?, incipiente todavía en algunos aspectos, aunque muy avanzada en otros. Por ejemplo, en la medicina estábamos avanzados, hacíamos las trepanaciones de cráneo, ya sabemos en qué cultura, ¿verdad? Teníamos también las mejores ciudades bien equipadas, que hasta el día de hoy se está haciendo los descubrimientos de Caral, ¿no? Caral está en plena escritura, se puede decir, de la historia, ¿no? Hasta el día de hoy, en este momento. Se está escribiendo la historia en cuanto a ello. Entonces, el concepto de la cosmovisión era la forma particular que tienen las distintas sociedades de explicar su origen, ¿ya? De explicar su origen. Muy bien. El origen de nosotros se dio, pues, generalmente está rodeado de geografía, está rodeado de alimentos, está rodeado de enfermedades y también está rodeado de la visión acerca de las dos leyendas que tenemos acerca del origen de la cultura peruana, ¿verdad? Muy bien. El poblador andino tuvo una forma particular de organizar su territorio, su sociedad, su pensamiento, ¿no? Y los cronistas fueron hilvanando todo lo que ellos descubrían a través de las tradiciones primeramente orales, ¿no? Y luego confirmándolas con las visitas a las zonas. Bien, en las crónicas recogieron las leyendas y las tradiciones que nos revelan las formas diferentes de concebir e interpretar el mundo, cómo se organizó en esta parte. Las concepciones andinas y el tiempo y espacio nos cuentan, ¿no?, de cómo se fue transcurriendo los días, las épocas durante el inicio. Eso seguiría, pues, a eso le seguiría un desorden que debía de haberse ordenado, pero por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio no se puede. Por ejemplo, quisiéramos resucitar
Atahualpa, que nos diga todo lo que pasaba, ¿no? A Huiracocha, el dios Huiracocha, ¿por qué le consideraron un dios? ¿Cierto? A Tupac Amaru, ¿no? Si él sabía el latín, sabía el castellano, sabía quechua, sabía aymara, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no se supo defender? ¿No? Quisiéramos saber, de verdad, pero no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, ese espacio es el que hace que nosotros tengamos ¿cómo se dice? Una concepción distinta, ¿no? Y un principio de, se puede decir, de diferencia y dualidad de lo anterior con lo que hay, con el origen y con lo de hoy. Hay una dualidad, un pensamiento antiguo que fue transmitido y luego el pensamiento de hoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos al Cusco, que está dividido en 3 zonas a veces, ¿no? La zona de donde vivimos, la zona interna y la zona del espacio, ¿no? Ellos tenían su forma de interpretar. Y eso lo vamos a ver de una manera bastante sencilla cuando encontramos que existía un espacio vertical en el cual el mundo estaba compuesto por 3 planos. El Anam-Pacha, o el mundo de arriba, donde vivían divinidades como Huiracocha, el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el Caipacha, el Caipacha, el mundo de aquí, o sea, el mundo de los vivos, donde vivían los hombres, las plantas, los animales y algunos objetos sagrados como el Inca, la ciudad del Cusco, ¿no? El Uncu o Urin Pacha era el mundo de abajo, donde están los muertos, donde están los muertos, donde están los muertos. Perdón, donde estaban los muertos, ¿no es cierto? Ahí se encontrábamos a las divinidades, ahí encontrábamos también, ¿no? A la... Ay, Dios mío. Las divinidades relacionadas con las fuerzas profundas de toda la tierra, ¿no? Ahí encontramos a la Pachamama, ¿no? Y también encontramos a Pachacamac. Ahí encontramos las Pacarinas, lugares sagrados de origen de los habitantes del Ayllu, ¿ya? Ahí encontramos todo ello. Entonces, miren ustedes, son 3 niveles al que nos está llevando la cosmovisión, ¿no? De nuestro territorio, de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos a las huacas, por ejemplo. ¿Qué eran las huacas para nuestros indígenas? Era el término que se refiere a todo objeto que era sagrado. Por ejemplo, un ídolo, un templo, una ciudad, un cerro, una laguna, ¿no? El mismo Inca, el Curaca. Eran venerados porque tenían creencias de que ellos, los que gobernaban, eran los que dominaban, ¿no? Y que persistían a pesar de haber muerto, ¿no? Por ejemplo, la momia de Huiracocha, ¿no? La momia de Huiracocha, veneradísima y bien conservada, no se había malogrado, ¿no? Y el día de que venía el otro Inca nuevo, inmediatamente hacía que los dos se encuentren, le hacían una veneración, le hacían un rito de culto, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, eso era el honor a las huacas. Ahora vamos a ver qué son las pacarinas. Pacarinas, cada uno de los ayllus, ¿no? Y cada uno de los miembros tenía su creencia que el origen en el interior de la tierra, ¿no? O sea, en el subsuelo, se sostenía, pues, por habitantes antiguos del ayllus. O sea, tenían una visión distinta, ¿no? El mundo estaba sostenido por las pacarinas, miren ustedes. O sea, distintas formas de pensar, ¿no? También decían de que todos los miembros reconocían como un lugar de origen a la pacarina, el que ordenaba siempre la salida de una divinidad determinada en cada tiempo, ¿no? Cada mes salía una divinidad de la tierra a proteger toda la ciudad. El otro mes, otra divinidad para que proteja la ciudad. O sea, eran sus creencias de ellos. Como nosotros tenemos, por ejemplo, el día de hoy creencias, sabemos que el verano, el invierno es distinto, ¿no? La primavera, ¿sí? Y el otoño. ¿Son distintos o no? Sí, son distintos. Ahorita estamos en plena, prácticamente primavera, desde septiembre, y sin embargo tenemos los aires de San Andrés en noviembre. Todos los noviembres, aire de San Andrés. Octubre, siempre temblores, ¿cierto? Diciembre, el niño. Enero y febrero, verano, pero también puede haber huaicos, porque hay lluvias, se desbordan los ríos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, estas pacarinas podían ser también
promover los cerros, las cuevas, los volcanes, los lagos, las lagunas, ¿no? Incluso el mar podía ser movido también, ¿no? Por las pacarinas. Miren ustedes, uno de los ejemplos más conocidos en el que podemos encontrar el origen de los incas es la leyenda de los hermanos Sayer, ¿no? Que recuerdan ustedes, salieron del Cerro Tamputoco, uno se convirtió en águila, el otro se convirtió en piedra, ¿no? También hay creencias de ello. O sea que nuestra cosmovisión va a tener que encerrar lo antiguo y modernizarlo al día de hoy. Modernizarlo al día de hoy. ¿Cómo lo podríamos modernizar nosotros a Huiracocha, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué cambia de nombre Atahualpa? ¿Por qué cambian de nombre los incas? ¿No? Tienen un nombre de origen y luego cambian, ¿no? Uno es el conquistador, que lo comparan con Alejandro Magno, ¿no? El Alejandro Magno del Perú, le dicen, ¿no? Bien, nos quedan 10 minutitos nada más. Entonces empezamos con nuestra ronda de retroalimentación, ¿ya? A ver, tomen su lapicero, toman nota y si alguien ha hecho buena lectura del tema, puede participar para que tenga su nota, ¿ya? Bien, iniciamos entonces. Primera pregunta, describe el concepto de la cosmovisión. El concepto de la cosmovisión, el más sencillo, ¿no? Es una forma particular que tienen las distintas sociedades, para explicar su verdadero origen. Muy bien. Segunda pregunta. En el transcurso del tiempo se sucedían momentos de los caos, ¿no? Habían caos, hay momentos que pues había caos, y luego momentos de enfrentamientos. Tercera pregunta. Los tres niveles en el plano vertical fueron, pone un guioncito con H, Anam Pacha. Ya saben que Anam Pacha era mundo de arriba, ¿verdad? Anam Pacha, mundo de arriba, con K, Y, Kai Pacha, mundo de ahora, Kai Pacha, mundo de ahora. Anderson, estás tomando nota, ¿verdad? Kai Pacha, mundo de ahora, y Uyku Urimpacha, mundo de abajo. Esos son los tres niveles, ¿ya? Muy bien, pregunta número 4. Las principales divinidades que habitaban en el Ugu Urumpacha fueron, primer guioncito, Pachacamac, Pachacamama, y todas las pacarinas. Bueno, en esta partecita tenemos una pequeña lectura donde dice cientos de actores representaban la salida de Manco Cápac y Mamaogio en Puno, ¿ya? Entonces, esa lecturita la van a hacer ustedes y tienen 4 preguntitas para contestar que viene a ser la actividad del día de hoy, ¿ya? Eso me lo mandan luego, ¿ya? Yo sé que la mayoría termina inmediatamente, pero van a hacer esa lecturita y 4 preguntitas. No hay problema que en la tarde manden la tarea, ¿ya? Ahora sí, vamos al verificando el aprendizaje porque se nos va ya el Zoom, ¿ya? Primera pregunta, el término huaca para el hombre andino hace referencia a qué? ¿Alguien sabe? Me levanta la manito rapidito. A ver, dígame, Tatiana.
Más de una es correcta, Miss, porque el Huaca hacía referencia a algo que era sagrado, que podría ser un templo, una ciudad, un ídolo, cualquiera de las alternativas. Ya, en las alternativas nos dice ídolo, templo, ciudad, cerro, más de una es correcta. En realidad podría ser un ídolo, podría ser un templo, podría ser una ciudad, como dices tú, es así. Puede ser que más de una sea correcta, ¿verdad? Podría ser que más de una sea correcta, aunque el término Huaca, como dices tú, es amplio, perfecto. Más de una puede ser correcta, es cierto, muy cierto. Segunda pregunta, eso es bueno, ¿ve? Ya tiene su nota. Número 2. Sobre el Anampacha, ¿es cierto? ¿A qué se refería el Anampacha? ¿A qué se refería el Anampacha? No veo manitos. A ver, Morales, Mundo de dígame. arriba. El Ajá, mundo muy de arriba. bien, mundo de arriba. Perfecto. A ver, seguimos. Sobre el Caipacha, ¿qué es lo que era cierto? Caipacha, dígame, Morales. Mundo de los vivos. Mundo de los vivos. Muy bien, señorita. 4. Sobre el Ujupacha, ¿es cierto? Dígame. Dígame, Mundo de Morales. los muertos. Mundo de los muertos. Muertos, mundo de los muertos, perfecto. 5. ¿Tiene relación con las pacarinas? A ver, ahí así la respuestita es, ¿cuál sería? A ver, Daniel, Anderson, Camila, Manuel Polanco, Brian, Piero, Valeria, ¿cuál sería la respuesta? ¿El sol podía ser una pacarina? Sí, el sol podía ser una pacarina, ¿ya? Ponga eso, muy bien. Número 6, rapidito, sobre las pacarinas, ¿es cierto que era un lugar de origen de los primeros habitantes del Ayllu? Podía ser un cerro, fue un vínculo muy poderoso entre los miembros del Ayllu. ¿Podrían ser todas? Díganme ustedes, las pacarinas, acabamos de verlo. Pero mayormente era el lugar de origen de los primeros habitantes del Ayllu. Ya vamos a dejarlo ahí, en esa primera. ¿Estamos de acuerdo? 7, pregunta 7. ¿Fue uno de los personajes que salió de la pacarina llamada Tamputoco? ¿Quién? A ver. El que quedó como Inca, ¿quién fue? ¿Me A puedo ver. responder? Sí, a ver, dígame. ¿Fue Ayer Manco? Exactamente, muy bien, señorita, la felicito. Ayer Manco. Pregunta 8. Según la cosmovisión andina, el enlace entre Caipacha y Ucupacha era, ¿qué cosa? El enlace, o sea, ¿cuál sería? A ver, Morales, dígame. ¿El Ayllu? No, la pacarina. El enlace entre el Caipacha, o sea, lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? Era la pacarina. Muy bien, 9. Señala qué afirmaciones son correctas en relación con la cosmovisión y religión incaica. ¿Cuál sería? De todas, el tiempo es concebido de modo lineal, es decir, esencial y progresivo. La Pachamama era la divinidad de la tierra, productora de alimentos. El término huaca designaba a todo lo importante, especialmente lo militar. Eso es falso. La única correcta es la letra B. La Pachamama era una divinidad de la tierra productora de alimentos, dadora de alimentos. Es la más correcta. La 10. En la cosmovisión andina, ¿cuál es el lugar que corresponde a los muertos? ¿Urimpacha? Urim-Pacha. Muy bien. Urim-Pacha. Bien, jóvenes, como se han dado cuenta, todo lo tienen ustedes en el libro. Hay una pequeña lecturita con 4 preguntitas, que es la única actividad que tienen, es de este mes, ¿no? Entonces, esa actividad me la envían inmediatamente, ¿ya? Siempre poniendo su nombre, por favor. A veces me cambian de teléfono y ni siquiera ponen el nombre. Yo tengo que tener el nombre de ustedes, porque tengo que estar llamando. No es justo, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Entonces, quedamos hasta la próxima clase, ¿sí? A ponernos al día, a ponernos a trabajar, por favor, ¿sí? Bien.
No se olviden de las 4 preguntitas, que pasen bonito día, muchas gracias por entrar en el horario correcto, muchas felicitaciones a quienes están con su polito del colegio, me parece muy bien, yo también me identifico con ustedes, ¿sí? Para mí lo veo como que estuviésemos en clase, como que hemos estado en nuestra horita de clase y luego salimos al cambio de hora, ¿verdad? Eso yo lo veo así. Eso nos incentiva a continuar trabajando, porque todos estamos en casa como que medios ya parecemos presos, ¿verdad? Y para salir de estar presa, me pongo mi uniforme y alucino que estoy pues en el aula con ustedes, ¿ya? Muy bien, ustedes sigan portándose bien, agradeciendo a papá y mamá que les están apoyando tan bien para que continuemos este camino de nuestra preparación para el próximo año, ¿ya? Muy buenos días tengan todos ustedes, saludos y cariños a sus papitos, bendiciones. Chao, Miss. Cuídense. Bien.